A diferencia de los emperadores que blandían espadas, él usaba la cruz, y aún así dejaba tras de sí un rastro de cuerpos, secretos y alianzas selladas en la cama. Rodrigo Borgia no solo se convirtió en el Papa Alejandro VI, transformó el Vaticano en el epicentro de la lujuria, la manipulación y los juegos de sangre. Sus rituales no se celebraban ante altares, sino entre velos arrancados, contratos secretos y hijos ilegítimos que crecían bajo el manto del silencio. Y entre todos los escándalos que rodearon su figura, un nombre resuena con un peso insoportable: Lucrecia Borgia, hija, objeto político, pieza de ajedrez, o algo aún peor, porque los susurros que atravesaron siglos hablan de más que un simple incesto. Hablan de un embarazo oculto, de un hijo escondido y de un papa que trataba el poder como un feudo familiar, donde incluso la inocencia podía ser negociada. Durante siglos, la historia oficial intentó borrar ciertos nombres, pero los pasillos de la fe conservan memorias que jamás fueron perdonadas. Y por eso existe este canal, para exponer, con respeto y verdad, los bastidores más incómodos del poder, incluso cuando ese poder vestía sotana. Y si tú, igual que yo, disfrutas de historias reales que desafían lo que cuentan los libros, suscríbete ahora para no perderte los próximos videos. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo. Siempre leo. Porque lo que fue oculto en los archivos del Vaticano tal vez haya sido peor que cualquier leyenda. Rodrigo Borgia no llegó al trono de la Iglesia por milagro. Llegó por cálculo. Nacido en Játiva, en el Reino de Valencia, portaba con orgullo su sangre española y tejía alianzas con frialdad. Desde joven fue nombrado cardenal por su tío, el Papa Calixto III, y desde entonces comprendió que la fe podía ser una escalera, y el Vaticano, un escenario de guerra silenciosa. Seductor e influyente, frecuentaba los mismos salones que los nobles renacentistas más libertinos. A ojos de la curia, su conducta era indecente, pero a ojos de la política era imprescindible. Mantenía relaciones con cortesanas, sostenía a sus hijos nacidos fuera del matrimonio y multiplicaba su fortuna a través de favores papales y cargos vendidos como mercancía. Su nombre cargaba poder, pero también rumores. Y cuando finalmente se convirtió en el Papa Alejandro VI, ya era demasiado tarde para fingir virtud. El hombre que gobernaría la Iglesia no era un pastor. Era un príncipe maquiavélico rodeado de amantes, herederos y estrategias. Al principio, ella era solo otro rostro joven entre los muchos que pasaban por los salones de Roma. Pero Giulia Farnese no pasaba desapercibida. A los 14 años, su belleza ya provocaba silencios en medio de fiestas bulliciosas. La llamaban la Bella Giulia, y en muy poco tiempo, su nombre estaría vinculado al hombre más poderoso de la cristiandad. Presentada ante la corte papal como símbolo de pureza, Giulia fue colocada bajo la mirada atenta de Rodrigo Borgia, quien ya reinaba como Papa Alejandro VI. El matrimonio arreglado con Orsino Orsini, un noble mediocre y fácilmente manipulable, no fue más que una formalidad. El verdadero vínculo de la joven sería con el pontífice. Y ese vínculo, aunque nunca oficializado, daría forma al escándalo de toda una época. El Vaticano ya no era solo sede de fe, se había convertido en un laberinto de deseos. Giulia, aún en su adolescencia, comenzó a frecuentar los aposentos papales con una regularidad inquietante. Los rumores crecían tan rápido como su influencia. El pueblo murmuraba que el Papa no solo rompía el celibato, sino que lo hacía con una niña. Dentro del palacio apostólico la llamaban la esposa del Papa, una frase tan blasfema como simbólica, y no era solo una visitante decorativa. Su hermana estaba casada con un miembro de la poderosa familia Farnese, y el hermano de Giulia,
Alessandro Farnese fue recompensado por su lealtad y discreción con una posición de cardenal años más tarde, convirtiéndose incluso en el futuro Papa Paulo III. Las alianzas políticas se tejían en el lecho y se sellaban en altares. A ojos de la corte, Giulia era solo otra pieza, pero a ojos del pueblo romano simbolizaba la desnudez de la Iglesia, una niña convertida en símbolo de corrupción. Pintores de la época llegaron a retratarla como la propia Virgen María, una provocación descarada que se deslizaba entre el arte y el sarcasmo. El retrato más famoso la muestra envuelta en velos dorados, con rasgos angelicales, pero el fondo del lienzo guarda el sello de la lujuria vaticana. Mientras Alejandro VI consolidaba su autoridad espiritual, Giulia era vista entrando y saliendo por los pasillos vaticanos, rodeada de sirvientes y mayordomos. La llamaban la Venus papal. Y no tardó en surgir un nuevo rumor, esta vez más grave. La joven había quedado embarazada, un hijo secreto, un bebé nacido entre columnas de mármol y juramentos de silencio. Nadie sabía con certeza si era verdad, pero la ausencia de desmentidos era más elocuente que cualquier confirmación. Y en Roma, donde los rumores duran más que el mármol, bastaba el silencio para que la vergüenza se volviera parte de la liturgia. Ese fue el giro silencioso. El Papa, ahora no solo líder espiritual, sino padre biológico de un niño concebido fuera del matrimonio dentro de la Ciudad Santa, y la adolescente Giulia Farnese, convertida en símbolo viviente de lo que Roma jamás se atrevía a admitir, que el trono de Pedro ya había sido usado como lecho. Los pasillos del Vaticano estaban sumidos en oro, silencio y conveniencias, pero detrás de los tapices y las vidrieras un susurro se esparcía, discreto en el tono, devastador en el contenido. Giulia Farnese estaba embarazada. La niña que se acostaba con el Papa ahora cargaba lo que muchos llamarían una herejía viva. Rodrigo Borgia no dijo nada, la curia tampoco. Ningún documento oficial reconoció el nacimiento. Pero la desaparición repentina de Giulia, durante algunos meses, coincidió con el nacimiento de un niño. Fue registrado con otro nombre. Algunos dicen que el niño fue enviado al interior de Italia, criado lejos de los ojos de la corte. Otros afirman que creció entre los propios Borgia, bajo una protección velada, como si fuera un pariente lejano, pero todos sabían de quién era la sangre. La ausencia de negaciones hablaba más fuerte que 1000 declaraciones. En Roma, cuando el silencio se repite, se convierte en prueba, y ese silencio se convirtió en un agujero negro en el corazón de la Iglesia. Porque si era verdad, el Papa había hecho más que romper votos. Habría dejado herencia genética en la tierra, algo impensable para alguien que llevaba la tiara de San Pedro. El problema no era solo moral, era político. Un hijo ilegítimo del Papa podría ser usado o destruido por cualquier familia rival. Si el bebé era reconocido, abriría precedentes peligrosos. Si era ignorado, se convertiría en una sombra permanente, un riesgo invisible dentro de la guerra de poder que dominaba el Vaticano en aquella época. La joven Giulia, presionada, fue gradualmente apartada de la corte. Aunque su belleza seguía siendo legendaria, su presencia resultaba ahora incómoda. No se expulsa públicamente a una mujer que sirvió a los intereses de la curia, pero se le aleja con elegancia. Giulia fue enviada a la propiedad de los Orsini, el clan con el que aún mantenía lazos formales, mientras el Papa se ocupaba de otros juegos, otras alianzas, otras ambiciones. ¿Y el niño? Algunos afirman que el muchacho creció con otro nombre, estudiando en colegios nobles, siempre protegido por cardenales aliados. Hay relatos de un joven, con rasgos familiares a los Borgia, que asistía a banquetes discretos y era tratado con una deferencia inusual. Otros juran que el niño no sobrevivió, eliminado por aquellos que preferían evitar el escándalo completo. Pero lo más perturbador
es que ni siquiera los enemigos del Papa se atrevieron a usar a ese niño como arma directa. Tal vez por miedo, tal vez porque la existencia del bebé era tan incómoda para todos que lo mejor era fingir que nunca existió. Como si el Vaticano hubiera aprendido a sepultar escándalos antes incluso de que respiraran. Y así, Roma siguió adelante. Pero con una herida abierta, palpitando bajo las túnicas y los ornamentos, porque entre oraciones y bendiciones, un pecado mayor que los demás caminaba de la mano con los santos, la negación de la propia carne, y el conflicto entre el trono y el vientre no hacía más que crecer, como crecen las mentiras bien alimentadas. Mientras Roma susurraba sobre hijos secretos y amantes ocultas, Rodrigo Borgia preparaba otra jugada, y su hija Lucrecia era la pieza central del nuevo tablero. Nacida entre privilegios y sombras, Lucrecia no tuvo infancia. A los 3 años ya era objeto de especulaciones. A los 9 oía su nombre ser negociado como si fuera un dote, y a los 13 fue entregada en matrimonio al conde Giovanni Sforza, no por amor, sino por estrategia. El matrimonio no era una unión, sino una alianza. El altar se convirtió en escenario, el velo en bandera. Lucrecia, criada entre monjas y cantos religiosos, fue arrancada del convento para interpretar el papel de esposa diplomática. Pero, entre bastidores, todos sabían, la alianza con los Sforza duraría solo mientras sirviera a los intereses de los Borgia. Poco después, el Papa exigió la anulación. La justificación oficial fue la impotencia del esposo, un golpe público que destruyó el honor de los Sforza y liberó a Lucrecia para otro matrimonio político. Pero había más. Rumores indicaban que, durante el proceso de anulación, Lucrecia desapareció durante algunos meses y reapareció delgada, abatida, silenciosa. Un documento secreto, hallado siglos después, hacía referencia a un bebé nacido en ese intervalo y entregado a una familia fiel a la Santa Sede. Fue entonces cuando los rumores tomaron un tinte oscuro. Decían que el hijo era fruto de una relación incestuosa, que el padre podía ser uno de los hermanos de Lucrecia, o peor, el propio Rodrigo Borgia. El Vaticano nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. El rostro de Lucrecia empezó a circular en retratos repartidos por Europa. Rubia, ojos claros, expresión serena. Pero detrás de la belleza crecía un silencio trágico. Fue utilizada como moneda, pero también como escudo. Cuando las intrigas amenazaban al papado, Lucrecia era casada de nuevo, con nobles de ciudades estratégicas, como Ferrara. Cada unión era una jugada, cada embarazo una esperanza de consolidar poder. Poco a poco, la joven se volvió leyenda, parte cortesana, parte mártir. En los bailes organizados por el Vaticano, los invitados describían danzas nocturnas, juegos prohibidos y fiestas donde el vino fluía con tanta libertad como los pecados. Y Lucrecia, incluso cuando intentaba vivir como madre y esposa, era arrastrada de nuevo al papel que su padre le había impuesto, el de pieza en un juego que nunca eligió. Pero lo que nadie esperaba era que Lucrecia comenzaría a adaptarse. Aprendió a jugar, a sonreír con cautela, a callar con inteligencia y, entre traiciones y alianzas, empezó a reconstruir su propia identidad, aunque el mundo insistiera en verla como reflejo de los crímenes de su padre. La joven educada entre monjas ahora caminaba entre venenos. El altar que antes la había bendecido ahora parecía maldecirla. Pero esto era solo el comienzo, porque la leyenda de Lucrecia Borgia estaba a punto de volverse más grande que su dolor, y más letal que cualquier veneno servido en los banquetes de la corte papal. Lucrecia ya no era solo una hija, era una pieza viva en el tablero político más peligroso del mundo. Y como toda pieza destacada, se volvió blanco. Blanco de miradas, de intrigas y de rumores que mezclaban fantasía con un miedo muy real. El primer susurro surgió en una carta anónima,
dirigida a un obispo rival de los Borgia. La letra era temblorosa, pero el contenido explosivo. Lucrecia estaría embarazada. El padre del niño, no uno de sus maridos, no un amante oculto, sino el propio Papa, Rodrigo Borgia, el Santo Padre, en la Roma renacentista, donde los venenos podían servirse en copas de oro y los cuerpos esconderse bajo tapices. Los rumores no eran solo chismes, eran armas, y ese rumor, en particular, era un dardo envenenado. El escándalo del embarazo ya era lo suficientemente devastador. Pero, al combinarse con la sospecha de incesto papal, la acusación sobrepasaba los límites de lo tolerable, incluso para un Vaticano acostumbrado a escándalos. La reacción del clero fue de silencio sepulcral. Nadie se atrevía a confirmar, nadie se atrevía a negar. Pero en los pasillos del Vaticano se reemplazaron sirvientes, cambiaron guardias de puesto, y los ojos de Lucrecia comenzaron a parecer más tristes, o más cautelosos. Entonces, el miedo se materializó. Uno de los criados más antiguos de la casa Borgia, conocido por encargarse de la correspondencia y vigilar los aposentos nocturnos, fue hallado muerto en circunstancias nunca esclarecidas. Algunos decían que había resbalado y golpeado la cabeza. Otros murmuraban que sabía demasiado. El cadáver fue retirado sin ceremonia. La familia fue pagada en silencio, y el nombre del hombre desapareció de los registros. Pero para la élite romana el mensaje estaba claro: ciertos secretos no podían repetirse, ni siquiera en confesión. A partir de ahí, la sombra creció. Los pintores comenzaron a evitar retratar a Lucrecia. Los poetas la mencionaban en clave. Y en los bailes más discretos, su nombre siempre era precedido por una mirada desconfiada, porque nadie sabía con certeza si ella era víctima o cómplice. Los Borgia intentaron controlar la narrativa. Casaron a Lucrecia nuevamente. La llevaron a Ferrara. Remodelaron su imagen como una dama virtuosa, pero ya era tarde. La mancha se había expandido, y a diferencia del vino derramado en los salones del Vaticano, esa mancha no se limpiaba con paños ni con oro. Más que un escándalo, el rumor se convirtió en cicatriz histórica. Fue repetido por enemigos de la Iglesia, recontado por protestantes, reforzado por cronistas franceses y usado como munición política por rivales italianos. Siglos después, los estudiosos aún intentarían separar los hechos de la difamación, pero en el imaginario colectivo, la idea ya había vencido a la verdad. Lucrecia Borgia, aquella que podría haber sido solo una noble de rostro angelical, se transformó en una figura ambigua, símbolo de corrupción o mártir de un sistema. Tal vez ambas cosas, tal vez ninguna, pero lo cierto es que, desde aquel rumor, la imagen del Papa con un niño en brazos nunca más se vio de la misma manera. Tras el silencio ensordecedor que se esparció por el Vaticano como un humo espeso, nuevos rumores comenzaron a fermentar, esta vez entre las rejas de un convento apartado. No era cualquier convento, pertenecía a la orden favorita de los Borgia, un lugar donde el poder de la Iglesia encontraba la sombra de la conveniencia. Fuentes olvidadas, enterradas en archivos de ciudades vecinas, mencionan un acontecimiento extraño. En una madrugada sofocante, una comitiva papal llegó al convento con una prisa inusual. Entre los sirvientes, una joven, pálida, abatida, vestida como una noble, pero oculta como una prisionera. Las monjas, entrenadas para obedecer y guardar silencio, abrieron las puertas sin hacer preguntas. Aquella noche marcaría el inicio de un secreto que jamás sería confesado. El registro antiguo, tachado, mal fechado, hablaba de un parto, sin nombre, sin celebración. Solo una anotación seca sobre un niño nacido sin testigos civiles, sin bautismo público y sin ningún indicio de filiación. El niño fue llevado de inmediato, según consta, por dos hombres que portaban escudos de la curia. No hubo tiempo para llanto,
No hubo tiempo para preguntas, y en ese convento nunca más se volvió a hablar de él. Lo más aterrador no es el parto en sí, es el silencio que le siguió. El Vaticano, siempre tan prolífico en documentos, borró cualquier mención oficial. Ni siquiera el nombre de la joven fue preservado. Pero todas las pistas apuntaban a Lucrecia. Ella había desaparecido de la vida pública por unas semanas durante ese mismo período. Una retirada espiritual, decían, una pausa para la reflexión. Pero nadie reflexiona con guardias armados en la puerta de un monasterio. Las sospechas resurgieron con fuerza cuando años después, un niño rubio de ojos oscuros comenzó a vivir bajo el cuidado de Giovanni Borgia, oficialmente hijo del Papa, pero sin madre conocida. Algunos decían que el niño había nacido en el palacio. Otros insistían, fue en el convento. Lo más perturbador, documentos contradictorios listaban a Giovanni como hijo de Rodrigo y también como hijo de Lucrecia. Esa confusión documental no fue un accidente. Era humo creado para ocultar el fuego. Y hasta los historiadores más rigurosos reconocen, hay un intervalo sombrío en la vida de Lucrecia Borgia que nunca fue explicado. Un espacio donde se oyen ecos de parto, pasos apresurados y juramentos de silencio eterno. En los pasillos de la fe, donde todo debería ser luz, un nacimiento fue escondido como un pecado, y Roma, que cantaba salmos en público, aprendió a susurrar sobre lo que ocurría detrás de las cortinas de velo y púrpura. Porque no todos los niños que nacen en suelo sagrado son recibidos con bendiciones. Algunos son sellados con secretos. Y ese secreto, sellado entre paredes de piedra y ventanas enrejadas, no desapareció con el tiempo. Solo se disolvió en las versiones. Porque cuando se trata de los Borgia, toda verdad venía empapada de veneno o de sangre. En el Vaticano, las ventanas se cerraban con más fuerza ante cada nuevo rumor. Lo que antes era un murmullo se convirtió en una tensión permanente. Ya no se trataba solo de escándalos de alcoba, ahora vidas estaban en juego. Rodrigo Borgia, ya entronizado como Alejandro VI, empezaba a transformar el papado en un tribunal silencioso, donde las sentencias no pasaban por jueces, sino por asesinos a sueldo. Los pasillos del Palacio Apostólico dejaron de ser solo escenarios de intrigas sensuales. Se convirtieron también en rutas para ejecuciones frías. Una sonrisa falsa, una palabra malinterpretada o una mirada que durara unos segundos de más podía ser suficiente para que una persona desapareciera. Y quien osara levantar el velo de los secretos de la familia Borgia era silenciado antes incluso de llegar al confesionario. Los hermanos de Lucrecia, especialmente César Borgia, eran los brazos de esa justicia oscura. Vestían armaduras, pero portaban más secretos que espadas. Las alianzas que el Papa no podía destruir mediante la diplomacia, César las destruía con la espada. Ciudades enteras fueron arrasadas por motivaciones ocultas y rivales que amenazaban con hablar terminaban ahogados, envenenados o con el cráneo destrozado por accidentes convenientes. Pero lo más chocante no eran las muertes, era la naturalidad con que ocurrían en medio de cenas, sermones y bendiciones papales. Había relatos de banquetes, donde enemigos políticos estaban sentados lado a lado, y solo uno salía vivo del salón. El vino era servido con elegancia, pero podía ocultar cicuta, y los brindis, a veces, eran preludio del final. Giulia Farnese seguía al lado de Rodrigo, ahora envejecida y más discreta. Pero hasta ella sabía, la cama donde dormía era más segura que el trono donde él se sentaba. Era allí, entre sábanas compartidas y confesiones nocturnas, donde se sellaban alianzas. Con besos, sí, pero también con estrategias letales. La Iglesia, presionada por amenazas externas y sobornos internos, observaba en silencio. Los cardenales lo sabían. Algunos incluso colaboraban, pero la mayoría elegía sobrevivir.
Había quienes decían que el Papa ya no actuaba como representante de Cristo, sino como jefe de una organización de poder y miedo. Y bajo su mando, el Vaticano cambiaba la cruz por la espada, aunque en silencio. Uno de los casos más simbólicos fue el del cardenal Orsini, antiguo aliado, que se atrevió a denunciar los excesos de la familia. Poco después, fue acusado de conspiración y hallado muerto. Oficialmente, una enfermedad repentina. Extraoficialmente, envenenamiento político. Y con él desaparecieron decenas de documentos, manuscritos que, según algunos, contenían las pruebas de los pecados más enterrados del pontífice. Roma se acostumbraba al espectáculo del terror disfrazado de liturgia, y Alejandro VI seguía intocable, como si el propio cielo hubiera sido comprado. Pero había algo que ni él podía borrar del todo: los rastros, porque incluso la sangre que se derrama en nombre de Dios sigue teniendo olor. Y en el Vaticano del siglo XV, el perfume de la fe ya no lograba ocultar el hedor de la muerte. A medida que la noche romana se volvía cómplice de los secretos de la corte papal, la sangre ya no corría solo por las lanzas. Ahora pasaba por el cáliz, por el anillo de sellar, por la alianza en el dedo de quien apenas había consumado un matrimonio. Y Lucrecia, la hija más observada de Alejandro VI, empezaba a acumular tragedias a su alrededor, tragedias con nombre, rostro y cadáveres frescos. Su primer marido, Giovanni Sforza, desapareció de la vida pública tras un divorcio inexplicable. El segundo, Alfonso de Aragón, llegó a ser descrito como amable y devoto, pero fue hallado estrangulado poco después de manifestar su descontento con el rumbo de la familia Borgia. Oficialmente, una crisis política provocó su alejamiento. Pero los testigos decían que sangró durante horas en los pasillos del Vaticano, sin que nadie se atreviera a socorrerlo. César Borgia, hermano de Lucrecia, era el ejecutor silencioso. Llamado el Príncipe Negro por algunos, no dudaba en resolver alianzas con la espada. Pero lo más perturbador era el silencio de la propia Lucrecia. Si sufría, no lo mostraba. Si sabía, no lo confesaba, y eso convertía su figura en algo aún más enigmático: víctima o cómplice. En una madrugada sofocante, una carta escapó de los muros del Vaticano. En ella, una criada relataba el nacimiento de un niño dentro de un convento, mencionaba encuentros nocturnos entre Lucrecia y el Papa, e insinuaba que el segundo esposo había sido asesinado por celos velados. La carta nunca fue confirmada, pero Roma despertó aterrada, y por primera vez el nombre de la hija del Papa empezó a ser susurrado con miedo. Los callejones de Roma se convirtieron en canales de rumores. En los mercados, el pueblo evitaba mencionar a los Borgia. En las iglesias, los sacerdotes temblaban al nombrar a Alejandro VI, porque sabían que su autoridad era frágil, pero su venganza certera. Con cada nuevo matrimonio de Lucrecia, las campanas sonaban más como advertencia que como celebración. Mientras tanto, Giulia Farnese permanecía recluida, lejos de los escándalos. Algunos decían que se había marchado para proteger al hijo nacido del Papa, otros que había sido silenciada. El Vaticano lo negaba todo. Pero negar en aquel tiempo no era sinónimo de inocencia, era apenas una señal de que debajo de la piedra del altar había más que reliquias. Las muertes se fueron acumulando, pero no eran solo muertes, eran mensajes. Cada cuerpo llevaba un recado: no se desafía a los Borgia, y si el amor de Lucrecia se ofrecía como alianza, su luto venía como castigo para quienes osaban cruzar la línea entre conveniencia y sentimiento verdadero. En la superficie todo era liturgia, vestiduras sagradas y procesiones doradas, pero debajo de las túnicas las manos estaban sucias, de sangre, de deseo, de culpa, y en el rostro de Lucrecia, ahora más mujer que niña, ya no había inocencia. Había una mirada fría, entrenada para sobrevivir, y quizás, solo quizás, para vengarse.
Lo que antes era un rumor susurrado entre muros gruesos, ahora invadía los corredores de los palacios, los confesionarios de las iglesias y hasta los murales de las tabernas. El escándalo de los Borgia había dejado de ser un secreto de bastidores. Se había convertido, a los ojos de Europa, en una tragedia en acto continuo, y la figura que debía inspirar reverencia se volvió sátira en forma de tinta, rima e ironía. Pintores italianos empezaron a insertar rostros sugestivos en frescos sagrados. Algunos, con osadía velada, dibujaban a un papa de rasgos españoles abrazado a una figura femenina rubia, vestida no con hábito, sino con velo nupcial. Era Giulia Farnese. Otros retrataban a Lucrecia con un cáliz y una daga, como si su belleza fuera el veneno servido en oro. El arte, antes instrumento de adoración, se convirtió en flecha simbólica, disparada en silencio contra los muros del Vaticano. Poetas satíricos comenzaron a componer versos ocultos en códices. Embajadores extranjeros relataban con burla, en cartas diplomáticas, que Roma se había vuelto un burdel con incienso. Algunos llamaban al pontífice lupo in tiara, el lobo con corona. La tiara papal, símbolo de santidad y autoridad, había sido corrompida a los ojos del mundo, y el nombre Alejandro VI dejaba de inspirar temor para provocar asco. El clero, dividido entre lealtad y vergüenza, no sabía cómo reaccionar. Algunos cardenales, humillados por las acciones públicas y privadas del Papa, comenzaron a conspirar en secreto. Otros simplemente callaban, protegiendo sus posiciones, incluso ante la degeneración. Pero para el pueblo ya no había ilusión. El hombre vestido de blanco, entronizado como sucesor de Pedro, era ahora una figura grotesca de lujuria y ambición. Las peregrinaciones disminuyeron, las donaciones cayeron, y en ciertas regiones de Italia los sacerdotes evitaban mencionar el nombre del Papa durante la misa. La Santa Sede, que debía ser un refugio espiritual, pasaba a ser vista como un antro de alianzas carnales, venenos diplomáticos y pactos del hecho. El Vaticano ya no gobernaba solo con bulas, sino con escándalos que incendiaban la reputación de la Iglesia en plena plaza pública. Pero quizás el golpe más duro vino de boca del pueblo. En mercados y callejones surgieron cantos que se burlaban de la familia real del pecado. Los niños los cantaban sin entender, las mujeres reían en desesperación, los hombres murmuraban en voz baja para no desaparecer como otros, porque sabían que, aunque expuesto al ridículo, el Papa seguía siendo el hombre más peligroso de Roma. Así, los muros del Vaticano ya no contenían los susurros. El lodo atravesaba las puertas de bronce. La infamia descendía como humo por las escalinatas de mármol. Y la Iglesia, antaño pilar de la fe, era ahora escenario de un espectáculo indecente donde los pecados dejaban de ser perdonados para ser celebrados bajo velos y coronas. La vejez llegó para Alejandro VI, pero el poder seguía palpitando en sus venas como un vicio. Incluso con los ojos cansados y la salud debilitada, Rodrigo Borgia no soltaba el cetro, ni las cadenas invisibles que ataban a sus enemigos y a los destinos de su propia familia. El tiempo corría, y él lo sabía. El Vaticano era una arena de leones disfrazados de corderos, y un tropiezo sería fatal. Entre bastidores, los aliados empezaban a alejarse. Los banquetes eran más silenciosos. Las miradas, antes cómplices, se volvían secas, calculadoras. El Papa, que alguna vez había danzado con el poder como si fuera un amante fiel, ahora veía la corte como un campo minado, pero aún intentaba asegurar un legado. Ordenó documentos para legitimar a sus hijos, no solo a Césare, su general de guerra, sino también a Giovanni, e incluso a un niño misterioso mencionado solo en papeles codificados. Sobre Lucrecia, su cuidado era otro. Tras sucesivos matrimonios arreglados, veía en su hija una figura más que política, un espejo de su propia gloria y fragilidad.
Se ocupó de que heredara títulos, tierras, influencia. Pero también se aseguró de que ciertos registros fueran borrados, cartas quemadas, sirvientes transferidos o silenciados. No quería que el nombre de Lucrecia fuera recordado con vergüenza, aunque en la práctica hubiera usado su cuerpo como puente para alianzas. La muerte, sin embargo, no esperó a que concluyera su teatro de control. En agosto de 1503, Alejandro VI enfermó repentinamente tras una cena política. Las versiones varían. Algunos dicen que fue malaria, otros que el vino había sido envenenado, no para él, sino para otro cardenal presente. Pero en medio de la confusión, el propio Papa bebió del cáliz equivocado. El resultado, fiebres, delirios y un final grotesco. Su cuerpo se hinchó rápidamente. El olor, insoportable, ahuyentó hasta a los más fieles. Nadie sabía dónde enterrarlo sin levantar murmullos. Aquel que fue el hombre más temido de Roma, ahora yacía con los ojos entrecerrados y la boca deformada, como si la misma muerte se burlara de él. El Vaticano se apresuró a maquillar el funeral, pero no hubo forma de ocultar el símbolo de decadencia que su papado dejaba atrás. Tras su muerte, muchos corrieron a los archivos. Buscaban pruebas, cartas, confesiones, pero la mayoría de los documentos había desaparecido. Quemados, ocultos, retenidos, nadie lo supo con certeza. Lo que quedó fue una densa niebla de sospechas y una historia que el Vaticano jamás logró borrar del todo, porque el veneno que mató a Alejandro VI quizás no estaba en el vino, estaba en el juego que él mismo enseñó a todos los que lo rodeaban, el de fingir santidad, mientras el lodo corría por debajo de la sotana, y así terminó la era Borgia en el trono de Pedro. No con bendiciones ni alabanzas, sino con puertas cerradas, narices torcidas y una ciudad entera tratando de olvidar. Pero olvidar jamás sería tan fácil. La muerte de Alejandro VI esparció silencio por Roma, pero para Lucrecia Borgia ese silencio parecía un extraño alivio. Por primera vez desde la infancia ya no era una pieza en el tablero de su padre. Ya no había banquetes donde su sonrisa sirviera de moneda, ni lechos donde su destino se decidiera entre tragos de vino y juramentos de poder. Con la caída del pontífice, la joven, que ya no era tan joven, fue apartada del centro de las intrigas vaticanas. Se casó de nuevo, esta vez con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara. Fue una alianza política, como siempre, pero en ella Lucrecia encontró algo raro, una oportunidad para reconstruir su propia imagen. Al lado de Alfonso, se convirtió en duquesa, patrocinó artistas, construyó bibliotecas, apoyó a pensadores. Su nombre comenzó a circular en los salones renacentistas no solo como escándalo, sino como influencia. Pero, ¿sería eso redención o solo un nuevo disfraz? Aunque asumió un papel de mecenas culta y discreta, la sombra de la familia Borgia no se desvanecía. Los susurros seguían persiguiéndola donde quiera que iba. Se decía que llevaba un anillo con un compartimento secreto para veneno, que sus sirvientes aún recibían órdenes cifradas, que algunos documentos del Vaticano, aún mantenidos en secreto, la involucraban en episodios más oscuros de lo que jamás se atrevió a revelar públicamente. Y había algo más difícil de borrar que cualquier acusación: la sangre. La sangre de las muertes silenciosas durante el papado de su padre, la sangre de los esposos que desaparecieron, la sangre de un bebé sin nombre que algunos juraban que fue dado a luz por ella en los pasillos de un convento y cuya existencia jamás fue reconocida oficialmente. Lucrecia, sin embargo, nunca respondió públicamente a esos rumores. Prefirió el silencio como escudo. Escribía poemas, lideraba tertulias y mantenía un círculo selecto de intelectuales a su alrededor. Pero en sus cartas privadas, algunas conservadas durante siglos, se percibe una mujer fragmentada, que amaba a sus hijos, pero temía al pasado, que buscaba fe, pero no encontraba absolución, que sonreía en público,
pero no confiaba en nadie. Murió joven, a los 39 años, tras un embarazo difícil. Su cuerpo fue sepultado con honores y su memoria, como era de esperarse, disputada. Algunos la retrataban como santa de última hora, otros como bruja disimulada. Pero la verdad quizás sea más dolorosa. Lucrecia nunca fue libre para ser nada, ni santa ni villana. Fue hija de un papa que transformó la fe en instrumento, y que la transformó en símbolo, pieza, escándalo y tragedia. Y aún décadas después de su muerte, aún se pregunta, ¿Lucrecia sobrevivió a su padre o solo sobrevivió a su ausencia? La muerte de Lucrecia no silenció los rumores. Al contrario, dio inicio a un debate que resuena desde hace siglos en las bibliotecas de la historia. Porque la figura que antes era vista solo como escándalo, poco a poco empezó a dividir opiniones. Algunos la llaman víctima de una época cruel, otros cómplice silenciosa. Y entre esos dos extremos se levanta una duda que el tiempo aún no ha resuelto. ¿Fue realmente una mujer perversa o solo un nombre fácil de ensuciar por conveniencia política? En los siglos que siguieron, las versiones sobre la vida de Lucrecia Borgia se multiplicaron. Escritores, dramaturgos e incluso cineastas la retrataron como envenenadora implacable, hermana incestuosa, manipuladora refinada. Pero ninguno de esos retratos vino acompañado de pruebas irrefutables. Muchos de los documentos que podrían esclarecer su papel fueron destruidos, perdidos o encerrados bajo el velo del Vaticano, un velo que hasta hoy solo se levanta por conveniencia. Pero, ¿qué es peor? ¿La mujer que trama en las sombras o la joven usada como títere de hombres poderosos? Algunos historiadores modernos, al revisar cartas, registros de bautismo y crónicas contemporáneas, sugieren que Lucrecia pudo haber sido víctima de una campaña difamatoria sistemática. Una forma de deslegitimar a los Borgia, cuya meteórica ascensión al poder papal incomodaba a las familias aristocráticas tradicionales. El incesto, el veneno y los hijos secretos quizás hayan sido exageraciones calculadas, o quizás no, porque entre el exceso y el silencio siempre existe una tercera opción, lo que fue deliberadamente borrado. Giulia Farnese, la joven amante del Papa, también desapareció de las crónicas durante décadas. Su nombre fue manchado, pero rara vez investigado con rigor, y el propio Rodrigo Borgia, incluso después de ser sepultado en críticas, aún tuvo su cuerpo enterrado en una iglesia, como si nada hubiera manchado la sotana que vistió. La cuestión que permanece es cruel, porque expone una verdad incómoda sobre el poder. Cuando se une con la religión, la línea entre calumnia y confesión se disuelve, y lo que debería ser luz se convierte en cortina. El legado de Alejandro VI y de su hija sigue siendo un espejo roto. Cada generación ve un reflejo distinto. Algunos ven pecado, otros injusticia, pero todos coinciden en algo. La historia de los Borgia no fue escrita solo con tinta, fue marcada con sangre, silencio y sospecha. Y quizás por eso, hasta hoy, al hablar de corrupción dentro de la Iglesia, el nombre Borgia aún susurra, como si el pasado se rehusara a ser enterrado por completo. Si esta historia te pareció demasiado dura para ser real, debes saber que es solo una de las muchas capas de un pasado cuidadosamente maquillado. El Vaticano sobrevivió a siglos de intrigas, alianzas secretas y decisiones que moldearon el destino de reinos enteros, muchas veces a costa de vidas inocentes. Y si los escándalos de los Borgia fueron grabados en la piedra de la historia, imagina cuántos otros aún permanecen ocultos, bajo sellos de cera, archivos cerrados y silencios papales. A veces, lo que parece exagero es solo la punta del silencio.